Buenas tardes mis hermanos. Bueno, me sigue llamando la atención que el régimen de La Habana no responde punto por punto a la resolución aprobada en Ginebra sobre la violación de derechos humanos que fue aprobada contra Cuba. Entonces me llama la atención mucho que el régimen de La Habana debería explicar punto por punto lo que en esta resolución se condena. Pero me llama la atención y quiero compartir con ustedes ahora que respecto a la violación de los derechos laborales en el artículo 10 de esta resolución aprobada en Ginebra por mayoría, que dice condena la violación sistemática de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra el personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas, que vulnera los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Cuba. Entonces, hoy sale temprano Díaz-Canel con esta respuesta en Twitter. En Cuba, la prohibición del trabajo infantil es uno de los principios fundamentales que rigen el derecho al trabajo. El Estado protege a los niños de cualquier explotación y garantiza su protección e interés superior de acuerdo con instrumentos y compromisos internacionales. Como ustedes ven, Cuba fue sancionada, esta resolución fue aprobada y no se habla del trabajo infantil, se habla de la explotación a los médicos. Yo incluyo la explotación al personal de la construcción y de todo tipo que trabaja en las zonas francas en Cuba, que reciben un salario por parte de los empresarios para los que trabajan y que el régimen de La Habana se queda con ese dinero. Creo que es un deber de Miguel Díaz-Canel pararse frente a las cámaras, invitar a los medios internacionales acreditados en Cuba y explicar cómo es el sistema de pagos de los médicos cubanos que participan en esas misiones médicas, ¿verdad? Creo que si no hay nada que ocultar se debería explicar. Todo el mundo sabe que mandan los médicos 2 años, 3 para otros países y les dan una miseria de lo que esos países le pagan al gobierno de La Habana por los servicios de estos médicos. Y la pregunta es más grande. Las misiones médicas cubanas han recaudado miles de millones de dólares en estos 20 y tantos años de que fueron creadas. Y el sistema de salud cubano está colapsado. Hoy proliferan las farmacias en dólares en toda Cuba. Y es un derecho que tiene el pueblo cubano al acceso gratuito a la salud, supuestamente. Entonces, si los médicos cubanos han trabajado en las misiones médicas por décadas en condiciones de esclavitud, el régimen se ha adjudicado las ganancias de estos médicos y les ha dado una miseria. ¿Dónde están los medicamentos? ¿Dónde están las condiciones laborales y las condiciones de los pacientes en Cuba? ¿Por qué existe un sistema paralelo de salud donde los altos dirigentes y los extranjeros pueden resolver cualquier problema médico en Cuba que no tiene acceso el pueblo cubano? ¿Por qué? Entonces, creo que Díaz-Canel, en vez de referirse a que en Cuba los niños no trabajan, ¿verdad? En vez de referirse a eso, debería responder a esta condena del artículo 10 de la resolución de Ginebra. Vuelvo y repito,
condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales cometidos por el Estado cubano contra el personal sanitario enviado a prestar servicios al extranjero en misiones médicas que vulneran los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Cuba. Que explique, que salga Díaz-Canel, que no dé respuestas. A ver, si Humberto López en el noticiero sabe dar unas respuestas muy certeras, entre comillas, y convenientes para el comunismo, ¿por qué ahora divagan? ¿Por qué no dicen, por qué no responden directamente? Pueblo de Cuba, esto no le llama la atención. Quería dejar este análisis, porque sigue respondiendo Díaz-Canel, el ministro Gil, siguen respondiendo, pero a través de sus redes sociales, pero responden divagando, no responden a lo que se les sancionó, a lo que se aprobó en esta resolución. La resolución es, vuelvo y repito, sobre las condiciones de esclavitud que el Estado cubano comete contra el personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas. No se está hablando del trabajo infantil, se está hablando de las condiciones de esclavitud del personal de la salud que se manda a cumplir misiones médicas. ¿Por qué no responden lo que le preguntan? ¿Por qué se van por cosas paralelas? ¿Por qué no sale Miguel Díaz-Canel Bermúdez con una copia de este documento y explica punto por punto? ¿Por qué no pasa? Y entonces, a su vez, como me está diciendo aquí Ariel, ¿cómo protegen a los niños si no les tienen acceso a sus padres a la alimentación? Se los dejo de tarea.